el comentario de José Luis Mendoza. Muchas gracias, Felipe. Nuestro saludo cordial a don Álvaro Arbelo, hijo, así como también a todos nuestros oyentes. He querido referirme hoy, Felipe, compañeros. Adelante, don Álvaro. Pensé que estaba don Álvaro, iba a hacer algún comentario, algún aporte. Miren, he tenido a bien leer las declaraciones de don Rafael Santos Badía. Rafael Santos Badía es el director general de Infotep. Amigo mío de hace muchos años. Yo me considero, Felipe, Julieta, compañeros, una especie de, como los ministros sin cartera, yo me considero un viceministro sin cartera de Infotep en todas las administraciones. Me considero un defensor de la formación técnico-profesional, por una razón muy elemental. Yo vengo de la región más pobre del país, es la región sur. Y es una de las primeras regiones donde Infotep tuvo una huella, donde Infotep pudo demostrar la importancia que tiene conectar recursos humanos de origen humilde, provenientes de toda la vulnerabilidad social, que tienen el interés de superarse a través de la educación. Pero ¿dónde está el detalle, compañeros? Nuestra educación, en su avance, con sus tropiezos, con sus vicios, con sus virtudes, con sus recursos humanos, con sus retos, desarrolló hace mucho tiempo un camino donde se le indica al estudiante que tiene que hacerse bachiller en ciencias y letras, aspirando algún día a entrar a una universidad, a tener un grado académico en licenciatura, preferiblemente en humanidades, en carreras de humanidades. Eso no es malo, no es condenable. ¿Por qué voy yo? ¿Con qué moral puedo yo atreverme? Sobre todo siendo partícipe de un medio de comunicación, a decir que eso es malo. No, jamás. La sociedad necesita comunicadores, abogados, sociólogos. Yo no soy el que va a negarlo. Ahora, la construcción de la riqueza y la participación de las características físicas y de producción de cada provincia necesita de técnicos. ¿Y a qué llamamos técnicos? Bueno, en una época, en el mundo antiguo, los oficios se aprendían de padre a hijo. Si tu padre era agricultor, usted estaba en el campo desde bien pequeño y aprendía, sobre la base de la observación y la repetición, las técnicas necesarias para explotar el campo. Pero ¿qué ocurre? Llegó la revolución industrial y la fuerza del animal y del hombre comenzó a ser sustituida por la fuerza del vapor, la hulla, el carbón. Más adelante llegó el motor de combustión interna y ahora había que aprender a usar el tractor. Pero dame apuntalarte a propósito que tú hablas del campo. Tú sabes que yo soy una persona que, a pesar de haberme criado acá y nacido acá en Santo Domingo prácticamente, tengo mucho vínculo con el campo. Mira, es tan así lo que tú estás planteando, que los cultivos son regionales. Por ejemplo, tú te vas a Cotuí clima, y tú te buscas cualquier... suelo. Tú quieres producir arroz, tú tienes que ir a Cotuí o ir a San Francisco de Macorís. O Piña, Cotuí también. O Piña, y son expertos. Ahora, si tú te buscas, o cacao, si tú te buscas una persona de Cotuí y le dices, mira, yo voy a cultivar café, te dicen que lo más terrible es el cultivo del café. Sin embargo, tú te buscas en Barahona o en Ocoa, un productor, cultivador de café, te dice, no, el mejor cultivo es el café. Exactamente. Porque yo sé cultivar café. Así es. Y su clima y sus características físicas se adaptan a esa actividad. Entonces crean habilidades como resultado de una cultura, no solamente, sino del conocimiento que se va traspasando de generación en generación. Entonces cabe preguntarse, Felipe, Rosendo, Nayib, Aníbal, Julieta y estimados radioescuchas, ¿cómo es posible que, siendo tan lógico lo que acaba de escribir mi compañero, mi querido amigo Felipe? Está en el programa, creo. Sí. Un señor de apellido Ravelo o Arbelo, algo así. Bueno, no. Adelante, don Álvaro. Con su apellido sefardí, Arbelo. Dicho sea de paso, a mí siempre me surge la pregunta: ¿por qué no se ha adaptado el modelo educativo precisamente al tema regional? Yo he querido varias veces, lo he reclamado, que todas las escuelas, o al menos la mayoría de las que el Estado tiene en su oferta curricular, por lo menos en mi región, yo lo exijo, sean politécnicos, por una razón elemental. ¿Cómo llegan países que son potencia a hacerlo? Miren qué interesante. La Alemania de posguerra, la Alemania que gobernó Konrad Adenauer, donde tenía como ministro a Ludwig Erhard, uno de los hombres más inteligentes en mi opinión. ¿Cómo se reconstruye el modelo alemán tras la Segunda Guerra Mundial, la Alemania occidental? Señores, es a partir
de retomar la vieja tradición de la formación técnica, donde el estudiante termina la educación secundaria, ¿ustedes saben cómo? Siendo pasante de una empresa. Pero tú sabes que la idea de que la universidad es para todos. No solo es lo de Alemania, bien citado, sí, sino recuérdate del plan Marshall. Seguro. Para el rescate de Europa. Sin dudas. Sin dudas. Es la salvación de Europa que había quedado destruida. Marshall, que fue el último jefe del alto Estado Mayor y uno de los 5 generales de 5 estrellas que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, y entonces fue hecho secretario de Estado, y de ahí vino el plan llamado el plan Marshall, el plan de rescate de Europa. Y sí, agregarle a don Álvaro, además del gran trabajo de George Marshall, que tuvo la visión de que había que no cometer los errores de la Primera Guerra Mundial, sobre todo con los vencidos. No había que repetir la situación que se dio con la República de Hindenburg en Alemania, sino hacer de Alemania Occidental un faro de prosperidad que pudiera dar el buen ejemplo. Y de hecho, yo creo que una de esas políticas mostraron su éxito, porque los dos países más importantes del eje que fue vencido, bueno, son dos modelos de milagro económico. Pero ese milagro económico, y retomando ese hilo conductor, se puede posibilitar, no es porque todos los estudiantes de Alemania o de Japón pudieran ser licenciados. No, la universidad, contrario a lo que se cree, es el destino de la minoría de los estudiantes de esas naciones. La mayoría termina la educación secundaria siendo pasante en una empresa donde aprende un oficio o técnica que ya permite, cuando el muchacho sale al mercado laboral, decir: tengo experiencia, tengo un conocimiento. Esa experiencia se va a fortalecer con su primer empleo, donde ya hay de hecho códigos que facilitan ese proceso de primer contrato laboral, pero al mismo tiempo tengo un aprendizaje sobre las técnicas. Dice el señor Santos Badía que hay que promover en el país las carreras del futuro. Él habla de las 100 carreras del futuro. Y eso puede sonar a veces muy aéreo, pero no. El futuro se está construyendo ahora. Y voy a citar 2 casos que todos nosotros conocemos aquí. ¿Quién trabajaba hace 15 años en una empresa como la Z101? En un área tan elemental hoy como las redes sociales. Hoy tenemos por allá a Dayan, que está junto a su equipo de trabajo colocando imágenes, colocando en las redes sociales los extractos de los comentarios de don Álvaro, de Rosendo. Se coloca una imagen o del interlocutor del comentario, o una imagen relacionada al título del comentario. Las redes sociales crearon una plaza de empleo que incluso se ha especializado tanto, mis queridos compañeros y contertulios, que ya hay agencias que le permiten a las empresas, más que tener un empleado de redes, subcontratar el servicio. Ya no hay institución pública que carezca de esa representación en las redes. No hay empresa privada, mediana y grande, que pueda prevalecer sin pelear un espacio en la promoción de las redes sociales de su servicio. Los gobiernos han especializado áreas, los gobiernos, los políticos. ¿Y cómo ha llegado eso? Una técnica a partir de que aplicaciones que hoy llamamos redes sociales se masifican, pero no se queda ahí. Usted va a una plaza que está muy cerca de aquí, no voy a decir el nombre, una plaza que está muy cerca. Y esa plaza que está céntrica, para dar una orejita, los pasillos, el principal negocio que usted va a encontrar es el de reparación de estos aparatos, de los aparatos celulares. Y la reparación de los aparatos celulares, ¿acaso es una licenciatura de 4 o 5 años? No, es un oficio que tiende a aprenderse en un ciclo mucho más corto y que permite llegar rápido, Rosendo, a una plaza laboral, aunque usted luego lo use como elemento para estudiar una carrera de grado. Déjame decirte una experiencia personal. Yo soy egresado de la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Mira qué bien. Paralelamente a mi cuarto del bachillerato, yo hice un curso de artes gráficas. Mira qué bien. Yo terminé trabajando en Editorial Padilla, ya duré cerca de 4 o 5 años. Y nosotros como familia llegamos a tener una imprenta, se llamaba Imprisa. La esposa mía era que manejaba esa empresa. Llegamos a tener más de 15 empleados y mucha máquina, y teníamos un negocio próspero. Obviamente la crisis de los apagones del año 2000 la tiró al suelo, pero eso fue lo que nos permitió a nosotros también desarrollar esa iniciativa y logramos tener nuestra imprenta. Después de ese ejemplo que tú has puesto ante este comentario formidable, profundo, de gran alcance, que está haciendo, ¿verdad?,
José Luis Mendoza y Cervantes, ¿verdad? Que ha agregado eso. Bueno, algo parecido, ¿verdad? A esa actividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, o un poquito superior quizá, por ser civil, lo ha hecho el famoso Politécnico Loyola. Ay, sí. Cuando hablo de Loyola, pues ya ustedes saben que es de San Ignacio, que son los jesuitas. Esa actividad a la que se refiere José Luis Mendoza y a la que te refieres tú, bueno, fue iniciada y desarrollada por el Instituto Politécnico Loyola. De donde han egresado tantos profesionales. La mejor escuela de educación agrícola, la mejor escuela de formación de técnicos y peritos agrónomos. Y debo decirte que ahí estudió el presidente Hipólito Mejía. Sí. Y ahí estudió Héctor Guzmán. Tengo a Ramón Castillo, que estudió ahí, mi primo hermano. Y de ahí salieron una gran cantidad de técnicos y extensionistas agrícolas, que fue lo que permitió poner en marcha esta reforma del desarrollo del sector agropecuario. De tanto esa escuela como ELISA, que también jugó un papel importantísimo en el desarrollo agrícola. Pero el Instituto Politécnico Loyola, que a propósito falleció en meses recientes el padre Tom Lluvere, que fue uno de sus últimos rectores, ya hoy tiene categoría de universidad. Y yo quiero agregar, no queremos con este comentario jamás quitarle valor al sueño, al anhelo de la educación de grado. Ahora, un país se construye y muchas veces da el salto a desarrollo, generando las condiciones para que la inmensa mayoría de sus recursos humanos, a través de un oficio, a través del conocimiento de una técnica, tenga una rápida integración al trabajo. Decía un expresidente norteamericano que admiro, que la mejor política social es un empleo. La mejor política, la política que dignifica realmente al hombre como género humano, para no meternos en camisa de 11 varas, la política que dignifica al obrero es la posibilidad de sacarle provecho, el justo provecho a sus conocimientos. Y yo siempre he querido que Infotep, más que una política valiente que hace y aparte, sea integrado a los beneficios del 4%. Yo lo pido, yo lo exijo y creo. De hecho, Alemania, ¿sabe cómo se llama el Ministerio de Educación de Alemania? Se llama Ministerio de Educación e Investigación. Es el que maneja la política nuclear, es el que maneja una serie de elementos. ¿Por qué? Porque es el que forma a los recursos humanos que luego van a terminar en el conocimiento de esas técnicas, no siempre universitarias, dirigiendo los destinos de sus industrias, dirigiendo esas cooperativas industriales que abastecen luego a las grandes empresas. De hecho, las Mittelstand, o como le llaman allá las MIPYMES, son, entre otras cosas, un ejercicio producto ¿de qué? De la formación técnico-profesional. Me gustaría lanzar quizás este intento de convencer a nuestros legisladores, a nuestros creadores de políticas públicas. Necesitamos duplicar, triplicar la cantidad de politécnicos. Necesitamos que nuestras áreas, que hoy son más deprimidas, puedan educar a los recursos humanos de esas zonas. ¿Saben en qué? En poder convertir en riqueza el potencial que tienen a su alrededor, sea turístico, sea agrícola, sea minero, por ejemplo, en cualquiera de las formas. Por ejemplo, José Luis, si un joven, como hay una gran mayoría de jóvenes dominicanos que piensan viajar a Estados Unidos, por ejemplo, y hacer vida allá, si usted llega con una preparación técnica, también es más fácil. Dígase plomero, dígase electricista, dígase albañil, lo que sea que técnicamente usted se lleve de aquí de preparación, le va a servir para insertarse inmediatamente en la jornada laboral allá. Y lo va a hacer con muy buena remuneración económica. Y diré incluso, Rosendo, sobre eso que mencionas, me voy incluso al otro extremo. Posiblemente, las políticas relacionadas a la formación técnico-profesional y a la educación en politécnicos en secundaria sea una de las mejores maneras de atar positivamente esos recursos humanos a sus regiones de origen, que no tengan necesariamente que entender que para triunfar hay que venir a Santo Domingo solamente o marcharse del país, abandonando nuestros pueblos, nuestros campos, despoblando nuestra frontera y dejando de lado el enorme potencial de riqueza que hay. Eso lo digo yo porque hay una gran cantidad de jóvenes que siempre aspiran a No, y estoy de acuerdo contigo. Pero es una preparación que le sirve para vivir dignamente aquí en el país. ¡Llévatelo, culo!